El infierno de Beloit. Imagina por un segundo que tienes 14 años. Has contestado mal a tu madre, o tal vez te escapaste una noche para ver a un chico. Cosas de adolescentes, ¿verdad? Ahora, imagina que por ese crimen, el Estado decide borrarte. Te quitan tu ropa, te cortan el cabello, te cambian el nombre por un número y te encierran en un edificio de ladrillo rojo en medio de la nada. No es una prisión de máxima seguridad, es una escuela. Bienvenidos al reformatorio para chicas de Beloit. El lugar donde la sociedad enviaba a las niñas que no sabía cómo arreglar para asegurarse de que nunca pudieran reproducirse. Durante más de un siglo, Beloit, Kansas, guardó un secreto a voces. Fundada a finales del siglo XIX, esta institución tenía un nombre inofensivo: Escuela Industrial para Niñas. Sobre el papel, la promesa era hermosa. Era un lugar para rehabilitar, para dar estructura a chicas huérfanas, pobres, o lo que la ley llamaba incorregibles. Los padres, a menudo desesperados y sin recursos, firmaban la custodia pensando que sus hijas aprenderían a coser, a cocinar, a ser mujeres de bien. Pero lo que no sabían es que, al cruzar esas puertas, la educación era lo de menos. Beloit no estaba diseñado para enseñar, estaba diseñado para quebrar. Y hoy no vamos a hablar solo de castigos físicos. Vamos a hablar de cómo la ciencia y la ley se unieron para cometer una de las atrocidades más silenciosas de la historia americana. Porque, ¿qué pasa cuando el gobierno decide que tu rebeldía adolescente es una enfermedad genética que debe ser extirpada? Primero, tenemos que entender por qué terminabas aquí. Hoy, si te saltas las clases, te castigan sin celular. En 1900 o incluso en 1950, te enviaban a Beloit. Los registros son escalofriantes. Había niñas de 10 u 11 años encerradas por peligro de caer en el vicio. ¿Qué significaba eso? Básicamente, ser pobre, haber sufrido abuso en casa o simplemente ser demasiado bonita y llamar la atención de los hombres. La víctima se convertía en la criminal. Una vez dentro, el sistema de créditos era una trampa mental. Para salir, tenías que ganar puntos. Pero si hablabas en la fila, menos puntos. Si mirabas a un guardia a los ojos, menos puntos. El sistema estaba diseñado para extender tu sentencia indefinidamente. Algunas chicas entraban por un mes y se quedaban hasta los 21 años. Pero lo peor no era el encierro. Lo peor era lo que pasaba en la enfermería. Aquí es donde la historia da un giro que parece de película de terror, pero es historia real. A principios del siglo XX, Estados Unidos estaba obsesionado con la eugenesia, la idea de que se podía mejorar la raza humana impidiendo que los indeseables tuvieran hijos. Kansas fue uno de los estados más agresivos con esto. Y las chicas de Beloit eran los conejillos de indias perfectos. Muchas exalumnas cuentan la misma historia. Las llevaban a la enfermería por un dolor de estómago, o les decían que necesitaban quitarles el apéndice. Las dormían, y cuando despertaban, sentían un vacío diferente. No les quitaban el apéndice, les ligaban las trompas, les quitaban los ovarios, sin su consentimiento, sin el de sus padres. El Estado había decidido que sus genes eran defectuosos porque eran pobres o rebeldes. Les robaron el futuro mientras dormían, bajo la excusa de la salud pública. Estamos hablando de miles de mujeres, y si te resistías, si gritabas, si intentabas escapar, existía el castigo final. Lo llamaban de muchas formas según la década, pero el concepto era el mismo: aislamiento total. Hay testimonios de los años 50 y 60 de chicas encerradas en celdas solitarias en el sótano. Sin ropa, solo con una bata raída, sin baño, comiendo pan y agua durante días. Imagina el efecto psicológico en una mente en desarrollo. El objetivo no era que aprendieras la lección. El objetivo era romper tu espíritu hasta que fueras dócil, hasta que fueras invisible. Pero lo irónico es que, a pesar de todo este esfuerzo por silenciarlas, sus historias sobrevivieron. No en los libros oficiales, sino en los susurros, en los diarios y finalmente
en las demandas que empezaron a surgir décadas después. El reformatorio de Beloit cerró o cambió de forma hace años. Hoy miramos atrás y nos parece una barbaridad medieval, pero ¿lo es? La historia de Beloit no es solo sobre un edificio en Kansas. Es sobre el miedo que la sociedad le tiene a las mujeres que no siguen las reglas. Es sobre cómo etiquetamos a los jóvenes problemáticos como casos perdidos, en lugar de preguntarles qué les duele. Esas niñas, que fueron esterilizadas, golpeadas y encerradas, no eran villanas, eran supervivientes. Y al contar su historia hoy, hacemos lo único que el sistema intentó evitar a toda costa. Les devolvemos su voz. No podemos cambiar lo que les hicieron, pero podemos recordarlas no como incorregibles, sino como víctimas de un sistema que creyó que podía jugar a ser Dios. Esta historia es dura, lo sé, pero creo que es necesario mirar a la cara a nuestro pasado para no repetirlo. Si este video te hizo sentir algo, rabia, tristeza o simplemente curiosidad por la historia oculta, te invito a que te quedes en el canal. Aquí no solo contamos historias, intentamos entender el porqué detrás de ellas. Suscríbete para que sigamos descubriendo juntos lo que los libros de historia prefieren olvidar. Nos vemos en la próxima investigación.